ve pantalla completa, Juli? Recording is on. Sí, sí, se ve bien. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenos días para algunos, depende de dónde se encuentren. Mi nombre es Daniel Quiroga, soy licenciado en Ciencias Geológicas, egresado de la Universidad Nacional de San Juan y, bueno, me especializo en lo que es modelamiento y estimación de recursos. Tengo una experiencia de más de 20 años en este rubro y empecé como todos, como un geólogo, como un ayudante, ¿no? Como un ayudante de geólogo de base, muestreando, ayudando a otros geólogos con más experiencia, conociendo el terreno, y posteriormente, bueno, uno va avanzando en conocimiento. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Qué pasó? Escuché algo. Me parece que se le activó el micrófono. Ahí creo que lo silencié. Sí, ya bueno, puede continuar. Continúo, listo. Bueno, entonces, como todo, empecé como un geólogo de base, ayudante, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, empezamos a ser un poco más intrusos o querer conocer un poco más que había para allá. Siempre el geólogo, la idea del geólogo es, creo que yo el espíritu del geólogo es saber qué hay más allá, descubrir, el descubrimiento y la exploración, ¿no? Así que, bueno, la charla que voy a darles ahora, y el cual le agradezco a Evelina, le agradezco al SEC de Latinoamérica por darme este espacio y este lugar, ¿sí? Para poder transmitirles los conocimientos que por ahí no llegan a las universidades o porque se utilizan tecnologías o software muy caros. Entiendo que hay versiones académicas, pero por ahí no hay universidades que no llegan estos avances, ¿no? Y bueno, mi charla se llama Cuando los datos toman forma, modelamiento, predicción y estimación de recursos. Los datos toman forma, ¿por qué? Porque uno en la exploración y en la geología lo primero que hace es la observación, ¿no? Uno observa y va recolectando datos, que esos datos nos van a servir para algo. Todo dato que tomemos nos va a servir para algo, ¿sí? Acá en esta imagen pueden ver un área de una mina, de un pit, y una zona marcada con muchos colores, ¿sí? Esas zonas, con los colores más fuertes o más cálidos, representan zonas de alta ley, y las zonas más verdes o más claras o más frías representan zonas de baja ley, ¿no? Como principalmente se utiliza para visualizar cosas por ahí importantes, relevantes. Esto es una forma de modelar o de mostrar algo que nosotros estamos trabajando y viendo. ¿Bien? Bueno. ¿Se cambia el slide ahí? Díganme, por favor. Sí, sí, va todo bien. Bueno, hay dos ejes principales que tenemos nosotros en el modelamiento de estimación de recursos, que es uno, el modelamiento, ¿no? Y luego la estimación de recursos. El modelamiento es lo principal que tenemos para poder representar las unidades geológicas, unidades mineralizadas, estructuras, ¿sí? Así que esto va a comenzar con, por ejemplo, acá los temas son antecedentes históricos, el lápiz y papel versus modelo digital, los muestreos superficiales y de perforación, las etapas del modelamiento de la exploración geológica, base de datos, tipo de datos y sus análisis, métodos, modelos y criterios. Bueno, nosotros tenemos la segunda parte, que por ahí es la más, no sé si complicada, pero por ahí un poco que los estudiantes siempre hemos sido un poco, que nos resistimos, ¿no? A esto que es la estimación, porque tiene una beta matemática y geoestadística, ¿no? Que por ahí a nosotros nos cuesta, así que al menos a mí y a muchos también. Esta estimación, bueno, tenemos la estimación de recursos, vamos a ver los códigos internacionales, los métodos, las categorías de recursos, los reportes y por último, los software que se usan, la interacción actual de la inteligencia artificial,
Este título que yo hablé al principio de predicción, vamos a ver los modelos predictivos, vamos a conversar un poco, y bueno, decisiones finales, cosas que se usan, que no se usan, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer en un modelamiento y en una estimación de recursos. Como antecedentes históricos, sabemos que desde el principio el ser humano, las primeras personas que exploraron la superficie de la Tierra o cualquier parte de su zona, ¿no? Trataban de describir lo que veían, ¿sí? ¿Y cómo lo describían? Tratando de plasmarlo en algún lugar, ¿no? Desde los primeros asentamientos urbanos o de personas que vivían en cuevas, trataban de describir lo que ellos veían, si veían animales, si veían montañas, si veían cosas que ellos no conocían. Tuvieron esa capacidad de dejarlo plasmado. A medida que fue pasando el tiempo, bueno, empezamos a dibujar, a poder crear con un dibujo una forma de lo que nosotros veíamos, ¿sí? En eso termina la cartografía, en llevar un mapa, en lograr un mapa, en describir una zona para que podamos nosotros interpretarla o saber qué es, ¿sí? Ya sea con colores, con rastras, de las diferentes formas, ¿bien? Pero bueno, el papel es algo que todavía no se acaba, que se sigue usando, pero la tecnología llegó, harán 40 años y un poco más, y empezaron a aparecer los muestreos y la parte gráfica digital, ¿bien? Eso fue un quiebre, un cambio, sobre todo en las ciencias descriptivas, como es la geología, ¿no? Porque en estas ciencias descriptivas podíamos nosotros dibujar en una computadora, en una pantalla, lo que estábamos viendo, ¿bien? Y podíamos hacer un mapa que antes por ahí en papel demoraba quizá un año en hacerse un mapa de una región, depende de la escala, la podíamos hacer en cuestión de meses o quizás semanas, de una manera digital, ¿bien? Comenzó esto con el boom de las nuevas tecnologías en la exploración, desde las imágenes satelitales, desde los satélites, la carrera espacial, y el ser humano empezó a ver cómo podíamos plasmar un papel, un dibujo en un papel, en un gráfico digital, ¿no? Y ahí viene ese quiebre de conceptos y sobre todo generacional, ¿no? Que es el lápiz y papel versus el modelo digital. Hay muchos geólogos todavía más grandes, ¿no? Se resisten a lo digital, se resisten porque no lo ven, no lo entienden, algunos, ¿no? No todos, y prefieren un dibujo en un papel, una sección en un papel. No digo que sea importante, es importantísima, ¿sí? Pero porque eso nos da también la visual en 3D. Nosotros podemos ver un plano en 2D y no vemos más que eso. Podemos tener rastras de colores, podemos tener formas de estructuras que dicen para dónde inclina, pero no tenemos otra forma, ¿sí? Acá vemos que hay un block diagrama, se puede ver para dónde inclina, y eso ya es un modelo 3D, ¿bien? Así que nosotros en los primeros planos, en los primeros mapas, podíamos inferir, pero no lo podíamos ver. Podíamos imaginarnos, pero no lo podíamos ver en sí, ¿bien? Así que empezó ahí un quiebre, como les decía, un quiebre generacional, y bueno, esto se va cambiando porque las tecnologías avanzan y el papel no deja de existir, pero también es antieconómico generar tantos mapas y tanto papel. Así que por ahí es mejor verlo en una pantalla, seleccionar una sección que sea en una pantalla y ahí comenzamos a seleccionar qué vamos a imprimir, por ejemplo, y qué no. Bien, es parte económica también de la exploración. Bueno, nosotros para poder llegar a estos mapas teníamos que hacer una descripción, muestreos, ahí vemos muestreos superficiales, muestreos de perforación, eso es una canaleta lo que vemos ahí. Nosotros debemos muestrear también para poder saber qué roca tenemos, no solo con verla a la roca, sino que tenemos que muestrear, sacar una muestra y podemos tener mayor certeza, ¿bien? Bueno, y acá vemos un dibujo ese es de mi propia mano, ese dibujo es de un intrusivo con unos diques que yo lo imaginé porque lo vi en superficie y dijo, esto puede ser así. Después hubieron algunas perforaciones y me mostraron casi algo muy parecido, ¿bien? En las etapas de modelamiento, en la exploración geológica, tenemos primero los análisis de datos, que son fundamentales, los tipos, los métodos, y los modelos y criterios. Nosotros, ¿qué vamos a analizar? Datos. Y los datos los vamos a juntar en una base de datos. ¿Qué es una base de datos?
es un recipiente, es un bolso gigante de todos los datos del campo que tomamos. Datos de muestras, de perforación, variables geoquímicas, ensayos, parte de geotecnia, datos geofísicos, metalúrgicos, ingeniería de labores de túneles, los PIT y también datos ambientales. Todos esos datos son lo que vamos a tener en la base de datos. Esa va a ser nuestra base para poder llegar a intentar modelar o visualizar alguna de esas variables, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a sacar muestras en el campo. ¿Y qué vamos a tomar para esa muestra? Una coordenada, porque tenemos que saber dónde está en el mapa. ¿Bien? Entonces vamos a sacar una coordenada y eso ya es un dato que va a ser su ubicación, el X y Z. ¿Bien? Vamos a sacar también qué litología es. Por ejemplo, es un pórfido dacítico. Le sacamos, lo describimos y ya tenemos otro dato más. ¿Sí? Eso lo mandamos a un laboratorio, nos da un resultado geoquímico importante o no, y es parte de la base de datos. Todo genera una gran base de datos que luego nosotros vamos a intentar tratar y visualizarla. ¿Bien? Obviamente, esta base de datos, como es un conjunto y se escapa por ahí a la visión normal, en planillas, por ejemplo, tenemos que validarla, o sea, ver que sea coherente, que no hayan coordenadas, por ejemplo, si nosotros en la zona sabemos que las alturas, esto es un ejemplo, ¿no? Anda por los 2.000 metros, a los 1.500 metros, y nos aparece una cota de 20.000 metros, nos estamos dando cuenta que alguien puso mal el dedo, ¿sí? Pasa así. Ahora en plataformas digitales donde uno puede hacer un link desde una tablet directamente a la base de datos, eso no debería suceder, pero todavía ocurre. Por eso hay que validarla y ver que todos los datos que se hagan sean coherentes, ¿no? Pero después viene la visualización. Esa visualización que nosotros cargando los datos vamos a ver dónde están puestos, ¿sí? En la etapa de modelamiento nosotros es muy simple decirlo, ¿no? Y es muy difícil hacerlo. La primera que vamos a tener, la primera parte va a ser el terreno geológico real, ¿sí? Luego vamos a tener una imagen satelital, porque vamos a ir a buscar datos. Uno llega primero a una zona, todos los geólogos son por ahí los primeros que llegan a una zona, que hablan con sus pobladores, que buscan antecedentes, y hay que salir a buscar bibliografía de esa zona si no la conocemos. Así que por ahí encontramos una imagen satelital, una foto aérea, un mapa, ¿sí? Y bueno, empezamos a confeccionar nuestros mapas, ¿sí? Ese mapa que ustedes ven ahí con colores es el mapa de la provincia de San Juan, de donde vivo. Y para describirlo tiene en la parte izquierda todo lo que es cordillera, en la parte central la precordillera y en el este, a la derecha, sierras pampeanas, ¿sí? A ese mapa se lo va a muestrear, se lo va a perforar, al mapa no, o sea, la realidad realmente, ¿no? Pero ya tenemos un mapa, pero en 2D siempre, ¿bien? Luego vamos a tener una representación en 3 dimensiones de la topografía, vamos a tener sondajes exploratorios, vamos a tener muestras. Todo eso generan datos, todo eso genera datos. Vamos a hacer secciones de un lugar, ¿no? Y todo ese dato, con todo lo que hemos juntado en un cierto tiempo, me va a llevar a un modelo en 3D, un modelo digital del terreno, ¿bien? No tan artístico por ahí como se ve ese, pero es bastante aproximado lo que se logra, ¿bien? Entonces nosotros, como les dije, empezamos con una imagen satelital, con un terreno real, ¿sí? A la medida que vamos avanzando, solo tenemos un terreno, vamos a muestrearlo, les vamos a sacar, vamos a medir sus estructuras, vamos a sacarle muestras para ver su geoquímica, vamos a ver también qué hay importante o qué antecedente hay de otro tiempo, de otros años, de gente que trabajó ahí, ¿bien? Y bueno, vamos a generar un mapa en 2 dimensiones, ¿sí? Es el primer mapa que se hace. El de la derecha es un mapa en detalle de esta parte central o inferior del mapa general que está a la izquierda, ¿bien? Entonces nosotros generamos un mapa, y bueno, pero ese mapa, ¿qué nos dice? Tenemos todavía estructuras, hay litología, podemos tener valores de muestras, pero en realidad no sabemos bien cómo está puesto en las 3 dimensiones, sino cómo está puesto en el espacio, ¿bien? Podemos tener todo, así que podemos hacer una sección
pero una sección me va a mostrar una parte nada más, una feta, una tajada de la gran superficie geológica, ¿bien? Luego nosotros vamos a tener que generar, por medio de una imagen satelital y un modelo digital del terreno, una topografía, porque esa topografía nos va a dar el marco geológico para el modelo tridimensional, ¿sí? Ahí pueden ver que hay unas cosas más rojas, ahí puede ser unas arcillas, un terciario, vemos algo más oscuro, más a la izquierda, que pueden ser un tipo de mármol, caliza, ya sabemos más o menos porque hemos estado muestreando, pero tenemos que corroborar que la información que estamos observando sea coherente, ¿bien? Y esas cosas más blancas que se ven al centro pueden ser intrusivos. Una vez teniendo eso, nosotros vamos a agarrar el mapa en 2D, y lo vamos a tirar prácticamente como una sábana arriba de la superficie topográfica, y nos va a mostrar este mapa. ¿Bien? Ya con este mapa las cosas cambian, porque ya estamos viendo en 3 dimensiones algo que era en 2 dimensiones. Y con esto ya podemos comenzar a generar un mapa 3D, una superficie 3D con un volumen en 3 dimensiones, en la cual nos podemos tener, como les dije, un volumen, podemos calcular los espesores, podemos saber para dónde están inclinando, quizá ya lo teníamos por estructuras dibujado nada más, pero ahora lo vamos a tratar de modelar en las 3 dimensiones para que nos dé una visión más detallada y más realista de lo que es un modelo, ¿sí? Acá, por ejemplo, se ven sondajes. Uno por ahí está acostumbrado a ver sondajes en una malla regular, ¿sí? Esto es una planta de sondajes en abanico. Ustedes pueden ver ahí los collares, que son los primeros, esos puntos verdes, es de donde salen los sondajes. Esos sondajes, a medida que van encontrando en el terreno una zona propicia para perforar, de ahí salen todos, ¿sí? Esto sucede en la precordillera de Argentina, es muy común porque no tenemos superficies tan planas, ¿bien? Así que donde encontramos un lugar, se perfora, ¿bien? Como siguiendo del otro mapa, ahí, nosotros tenemos, como les decía, datos de superficie. Hemos muestreado, hemos sacado muestras, sabemos que ahí están por ejemplo, estos son calizas, estos celestes, esto es un cuerpo intrusivo, acá tenemos también intrusivo, hay unas brechas que se ven ahí de color más amarillo, y esto es un cuaternario, ¿no? Y eso rojo, lo que veíamos antes, esto de acá, que son unas arcillas, unos estratos rojos que hay. Bueno, el tema es que nosotros acá estamos viendo todo lo que está en superficie. ¿Podemos inferir lo que tenemos abajo? Sí, lo podemos inferir, pero si tenemos perforaciones, mejor, porque la perforación nos va a decir qué elementos son los que tengo, ¿bien? En esta imagen de sondaje estamos viendo leyes de oro, ¿sí? Y acá, por ejemplo, acá vamos a tener una perforación, acá se ve que tenemos una arenisca, esas areniscas rojas que les mostraba, una brecha, un intrusivo y unas calizas, ¿bien? Esto se logró unir todas en las cajas de sondaje en un solo sondaje porque se vea la foto real, y el de la izquierda, ¿sí? El de la izquierda es la imagen que te entrega el software, ¿bien? Esto ya lo hace una versión del IFRO que se llama Imago, te pega todas las cajas, vos dejas las fotos de las cajas con los sondajes de Diamantina y te los va pegando automáticamente con un front to, y te hace directamente una visión real del sondaje, ¿bien? Bueno, nosotros cuando tenemos un sondaje y lo queremos visualizar, necesitamos 3 tablas principales. Una es el collar, el survey, y la lito o el ASAI, que es la variable en sí. El collar nos va a dar un punto, que es el X y Z donde inicia el sondaje, ¿bien? El survey nos va a dar la inclinación y el azimuto a donde va ese sondaje. Los software necesitan sí o sí ese dato. Eso va a estar en la base de datos. Y la tercera columna indispensable, que es la litología, que va a decir desde dónde hasta dónde, un front to, va a haber cierta litología, ¿bien? Puede ser el ASAI, puede ser una cantidad de oro, cantidad de mercurio, de arsénico, de cobre, pero tiene que tener siempre esa estructura, ¿sí? Porque el software, todos los software leen de esta manera, ¿no? Vos tenés que darle un Whole ID, que sería de donde sale
sería el sondaje en este caso, y la X y Z del lugar. Podemos tener también, más allá de una base de sondaje, una base de muestreo superficie, ¿sí? Un muestreo de superficie no va a tener una inclinación, porque es una muestra puntual. Entonces va a tener un X y Z nada más, y va a tener la planilla del hito de qué descripción tiene esa muestra, ¿sí? También se pueden plotear todo eso, y se puede corroborar. Estas son diferentes planillas que se usan, ¿no?, para base de datos. Acá tenemos una abajo que tiene multielementos, pero todas tienen esa estructura del front to. Esta habla del año del pozo, de la zona que es, de la azimut, el largo propuesto, todos datos que van a servir para visualizar, ¿bien? Ahí podemos ver en la izquierda un plano de sondajes, ¿sí?, sin atributos. Ahí se ve solamente su collar, donde sale, y su orientación, nada más, su survey. Y acá vemos ya la litología de los sondajes, ya tenemos la variable litológica, ¿bien? Estos más marrones o color rojizos van a ser estas areniscas rojas, estos celestes y grises son carbonatos, estos rosados pueden ser intrusivos. Así que ya le empezamos a dar forma a esto en un plano, ¿sí? Una visualización. Y acá donde viene lo importante del geólogo, porque el geólogo que describe, que hace el logueo, tiene que ser muy preciso, ¿sí? Como dijo en su charla Paola, hay que describir lo que uno ve sin interpretaciones en un primer momento, ¿sí? Porque eso que se describe es lo que yo como modelador voy a ver y voy a interpretar como que está eso ahí. O sea, el geólogo que loguea casi nunca es el que modela, o sea, somos áreas diferentes, pero ellos son los ojos del modelador, ¿bien? O sea, ustedes como geólogos que logueen van a tener que ser muy precisos, porque esos datos, todos esos datos van a llegar a una persona que se va a encargar de interpretarlos o de visualizarlos, y no pueden haber cosas diferentes, ¿no? Entonces, llegando a lo que es el concepto de modelamiento, según Pérez, en 2011, dice: un modelo geológico es una representación conceptual de la realidad de una o más unidades geológicas que componen modelos de litología, alteración, mineralogía, estructuras, entre otros fenómenos geológicos presentes en el macizo rocoso. O sea, es una representación conceptual de la realidad, y ahí puede haber litología, la alteración, las estructuras, todo lo que a ustedes se les ocurre lo pueden modelar, todo, ¿sí? Los software son, como dice alguien por ahí, son agnósticos, no saben qué les ponen, no saben qué es oro, no saben qué, ellos modelan, y los algoritmos matemáticos que tienen lo toman así, ¿bien? Entonces, nos quedemos con esa definición, que es una representación conceptual de la realidad, o lo más cercano a la realidad, ¿bien? Entonces, siguiendo con los sondajes, aquí vemos una vista de una tipo sección, pero una vista de costado de los sondajes, ¿no? Y para el que está iniciándose en esto, porque hay mucha gente que ya están trabajando, que están incursionando, siempre hay que simplificar, por ejemplo. Como dice ahí, la clave es agrupar, simplificar de ir de menor a mayor, ¿sí? Vamos a tomar unidades grandes o de mayor a menor, depende cómo lo tomamos el término, y vamos a agrupar. Luego vamos a empezar a tomar con más detalles, ¿sí? Esto habla del detalle, de menor detalle a mayor detalle. Y también depende eso del objetivo que tenga donde están trabajando, si es una empresa, si es un emprendimiento minero. Hay que ver qué es lo que necesitan ellos, porque uno tiene siempre que brindarle, es como un servicio que uno brinda, ¿no? De poder ver en 3 dimensiones las cosas que casi todos los ven en una sola dimensión, ¿bien? Bueno, tenemos códigos, también se usan códigos numéricos, códigos alfabéticos, y nosotros quizás tenemos calizas, quizás tenemos dolomía, quizás tenemos mármoles, y que agrupamos, por ejemplo, todo carbonática, decimos, ¿bien? Podemos tener muchos intrusivos, vamos a agrupar todo intrusivo, ¿bien? Después empezamos a hacer, cuando tenemos ya una visión general, empezamos a hacer los detalles. Siempre es mejor hacerlo así en detalle, de menor a mayor detalle, ¿bien? Acá podemos ver una selección, ¿no?, de unidades donde hay caliza.
y se ven los demás sondajes ahí, se ven perfectos, que no tienen valores, porque no tienen datos porque están filtrados, ¿bien? Así que podemos ver ahí que la caliza realmente es poca cantidad, o no se perforó tanta caliza porque quizás no era tan necesaria. Así que algunos pozos, quizás los más viejos son los que tienen más caliza, y los más nuevos ya no tienen caliza. Tienen otra roca que fue depende del objetivo que se logró en ese momento en la exploración. Ahí tenemos una unidad intrusiva también, que vemos que hay más sondaje, hay más intrusivo que caliza, porque quizás se comenzó a ver que ahí teníamos mucho más interés de mineral, ¿no? Bueno, y una vez que comenzamos, que ya tenemos todos los datos, vamos a modelar, ¿bien? Pero tenemos dos formas nosotros de modelar, dos tipos de modelar, que es el modelamiento explícito y el modelamiento implícito, ¿no? El explícito es la representación directa, como dice acá, de características geológicas simples, pero suele pasar por alto algunas complejidades geológicas. El modelado explícito es un proceso basado en CAD, tipo AutoCAD, en el que las características geológicas y los contactos se interpretan entre perforaciones o sondajes, dibujando líneas en secciones. Las líneas se conectan para formar superficies sólidos, y esas superficies y sólidos se recortan entre sí para llegar a un modelo 3D. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo explícito se usa, sobre todo, fue lo primero que salió en software, como por ejemplo como Surpac, como Vulkan, usaban el modelo explícito. Se hacían, ya lo vamos a ver ahí en otro slide, como unos anillos, unos paralelos a otros, buscando las zonas de iguales valores, y se unían y generaban como una, por ejemplo, para que me entiendan, una manga de un pantalón, ¿sí? Una pierna de un pantalón, una manga de una camisa, se hacía así y se cerraba en las puntas. Ya generábamos un cuerpo con eso, ¿no? Pero había muchos detalles que se dejaban de lado porque no los tomaba el software. ¿Bien? Esta es una forma de modelado explícito, que es la parte tradicional. Nosotros teníamos mucho sondaje y comenzábamos a hacer secciones, y ahí empezamos a buscar, como las zonas más rojas son las que tienen mayor mineral, a seleccionar así a mano. Imagínense el tiempo que llevaba todo esto. ¿Bien? Múltiples secciones, y después, con una función, las uníamos, ¿sí? Quedaban todas estas y nos generaba cuerpos con estas formas, con estas geometrías, ¿sí? Tenían que estar snaspeados los vértices. Snaspeado significa, es una palabra así castellanizada, ¿no? El snap, que sea que el corte del estéril y el mineral estuviera justo en el límite, o sea, no podía estar antes o después, así que tenemos que snappear prácticamente algunos proyectos a mano, ¿bien? Y eso llevaba tiempo. Un modelo de aproximadamente 100 metros de longitud, una brecha, por ejemplo, como en este caso, de 100 metros de longitud por 30 metros de ancho, podíamos demorar 2 meses en hacerlo, ¿bien? No es un trabajo fácil. Mientras secciones hagas más cercanas, más preciso va a ser. Mientras estas secciones sean más alejadas, más impreciso va a ser el modelo, ¿bien? En este modelo explícito siempre se generaban inconsistencias, triángulos que no se cerraban, cruzamientos, y el software te lo marcaba, te dice esto no está bien, tiene que seguir cerrando triángulos. ¿Por qué triángulo? El triángulo es la forma geométrica universal para generar superficies, ¿bien? Porque puede dar mayor detalle. Ahí vemos los resultados, cómo quedaban esas formas un poco toscas, un poco ásperas, digamos. Había una función para suavizarla, pero no suavizaban tanto. Bueno, acá te habla que acá, por ejemplo, las inconsistencias, los cierres, los cruces de vértices pasaron, pero los pequeños no. Así que habían ciertos problemas con los modelos explícitos. No está mal hacerlos, simplemente es cuestión de práctica y del tiempo que te lleva, ¿bien? Esta es otra forma de modelo explícito. Ven ahí ustedes las formas de las secciones, cómo se notan, que así se fuera haciendo. Esto puede hacer así en plantas, podemos hacer unas secciones horizontales que también son útiles, pero casi los pozos, si se ven así, bueno, prácticamente son de esta manera, ¿bien? Verticales las secciones. Luego apareció, en las nuevas tecnologías, en los software de modelamiento, el modelo implícito, ¿no? El modelo implícito utiliza la tecnología del RBF, la función de base radial, y el fast RBF. Esto son funciones matemáticas, algoritmos que tiene el software,
Y es útil, como dice ahí, para estructuras complejas, con límites que no están bien definidos. Permite mayor integración de los datos, involucra la temporalidad. ¿Qué es la temporalidad? Es la cronología de las unidades, ¿sí? Nosotros vamos a tener un mármol, vamos a tener un scar y vamos a tener unos diques. Y esos diques, obviamente, lo atravesaron posiblemente, así que ese va a ir al final. Por eso ahí tenemos que empezar a jugar con la cronología. La principal diferencia, dice, entre los RFs tradicionales y los FAST es la capacidad de tener muchos datos. Por ejemplo, hay sondajes, un sondaje de 100 metros se va a loguear cada 2 metros, por ejemplo, o cada 1 metro, se va a muestrear cada 1 metro, esa muestra nos va a llegar a nosotros, son muestras puntuales del pozo, ¿sí? Una gran cantidad de muestras, imagínense una campaña de 20.000, 30.000 metros, nos genera gran cantidad de puntos, necesitamos un software o un método que pueda manejar toda esa cantidad, ¿sí? Más allá de una computadora, un procesador avanzado, ¿no? Esta es otra forma de modelo implícito que pueden ver ahí cómo se suaviza. Esto es un cuerpo de molibdeno. Vemos las zonas cómo están muy bien definidas, porque esto nos va a llevar también a que el proceso, cuando vaya esto a explotarse, sea preciso, para que los ingenieros cuando hagan una labor, un túnel, una rampa de acceso, sean exactos para poder cortar el estéril y el mineral. ¿Bien? Entonces, vamos a los software. ¿Qué software se usan? Principalmente, hoy por hoy, creo que está ganando la batalla Leapfrog. El primer software ahí se dice ahí que de modelado fue el Sketchpad. Sketchpad significa un boceto, significa, por Ivan Sutherland, de 1963. Esto fue el pionero en la manipulación interactiva de gráficos, pero no era geológico. Pero acá empezó todo, ¿no? Luego se usó, bueno, Surpad, Vulkan, yo lo pongo en primer lugar Leapfrog porque es el que está ganando la batalla en modelamiento y cada vez es más rápido y toma muchos datos. No así al principio, le costó mucho por ahí entrar en el mercado, pero se supo ganar el lugar y superar a muchos, ¿no? También tenemos GeoCAD, Mansai, Petrel, que Petrel se usa mucho en petróleo, el GeoVia y el Gempi. El Gempi se usa con plataformas de Python, ¿sí? Inteligencia artificial. Bueno, ¿qué consideramos antes de empezar a modelar? Importantísimo. El objetivo del modelamiento. Primero, si es litológico, si es minero económico, si es una estimación de recursos, si es estructural, y las dimensiones del cuerpo a modelar. Los software generalmente no tienen dimensión, podemos hacer cosas gigantescas, pero tampoco las podemos manejar después. Mientras más recursos le cargamos y a las máquinas no se los pueden, ¿no? Y bueno, ¿y qué unidades vamos a procesar? Y la calidad y la cantidad de datos. Por eso siempre debemos revisar lo primero de todo, que es la base de datos, ¿sí? Lleva tiempo y es la primera tarea para poder revisar los datos que tenemos, que sean coherentes, que no hayan espacio, como dice, valores en cero, valores no positivos o códigos erróneos, las variables que tiene, ¿sí? Celdas vacías, errores de intervalos del front-to, por ahí, si lo escribiste a mano, si lo tipeaste, pones de 0 a 20, basalto. De 20 a 35, lutitas. Y poner de 20, otra vez de 20 a 60 y ahí se confundió. Y bueno, el problema no es del software, el problema es de uno que cargó mal. Casi siempre son problemas humanos, ¿no? Valores duplicados que tenemos. Esa es la integridad de la información y los elementos geográficos también, como las topografías, ¿sí? Y hablamos también de posición espacial de las muestras, topografías correctas y que no estén desplazadas. Sólidos importados abiertos, o sea que están las superficies abiertas y no pueden cerrarse, porque si un sólido de 3 dimensiones está abierto, no va a generar el volumen, tiene que estar cerrado para que nos dé un volumen, ¿bien? Y bueno, y lo principal, conocer la geología del depósito. Nadie se ha sentado en una computadora, en un software de modelamiento y ha descubierto algo. Necesitamos conocer el campo, necesitamos andar mucho en el campo, mínimo 5 años conociendo el terreno, muestreando, sacando muestras, haciendo mapas, estructuras, mirando otros depósitos de otras empresas, de otros lugares, leyendo mucho, estudiando mucho, para poder sentarnos a modelar, porque esta función es prácticamente ya el final de todo un proceso
que empieza desde el conocer el lugar, desde sacar la primer muestra, desde que te dé valores, desde perforar hasta el modelamiento, que es lo último, que es el final donde se termina todo el proceso cuando vos vas a, si te va bien, vender un proyecto o categorizar un proyecto, ¿sí? Por eso es fundamental que el modelador conozca la geología del depósito, más allá del software. El software se aprende, pero la geología tenés que conocerla y parirla, como decimos por ahí nosotros. ¿Bien? ¿Estamos bien ahí? ¿Me escuchan? ¿Vieron todo? Sí, va todo bien. Ok, bueno, es aburrido, me imagino. No les voy a hablar de variogramas ni de geoestadística por ahora. Bueno, de esa manera llegamos a un modelo geológico, a un volumen, ¿no? Ese sólido va a tener un volumen, un área, ¿no? Y de acá me da un reporte de las partes que va a tener, ¿bien? Acá tenemos otra, que son una brecha, por ejemplo, y acá se puede ver a la derecha dónde están puestas esas unidades, ¿sí? Esto, lo que vimos primero, el calice, los celestes que vemos acá. Y acá vemos cómo están los sondajes, ¿sí? Esta es otra vista del intrusivo, que sería esto color rosado, que se ve acá, ¿bien? En los sondajes. Acá nosotros, debido a los sondajes que teníamos, pudimos determinar qué sondajes cortaban al intrusivo y pudimos hacer de esta forma. No había otra forma, no había otra manera de lograr esto si no hubiéramos conocido cómo estaba el intrusivo, si no hubiéramos caminado por esa zona, ¿bien? Podía estar para el otro lado, en la zona contraria, pero bueno, la forma fue conocer el terreno, ¿bien? Y todo esto da muchos frutos porque nos lleva a un modelo geológico tridimensional. Nosotros tratamos, como dije en la definición, de acercarnos lo más que podemos a la realidad, ¿sí? Entonces, de esa manera llegamos a este modelo geológico donde vemos ahí las calizas, donde vemos el intrusivo, brechas, esos rojitos que veíamos en la imagen satelital, que eran las areniscas rojas, y bueno, lo amarillo clarito es el cuaternario, ¿no? Que está discriminado. Todo este trabajo en el software y en las manos adecuadas puede llevarte mucho tiempo, depende del detalle, por eso el objetivo es fundamental. Este es un modelo litológico, geológico, litológico. No están puestas las unidades mineralizadas, ¿no? Por restricciones de la empresa donde yo trabajo, pero la parte litológica se puede observar muy bien y es coherente con lo que observamos, porque si nosotros esto no lo vemos en el campo y no es coherente, no nos sirve para nada, ¿sí? Tiene que ser coherente, porque nosotros vamos a hacer una sección nosotros, y esa sección tiene que corresponder con los sondajes, ¿bien? Entonces nosotros teníamos de este modelo, ya con la topografía levantada, ¿bien? Podemos tener el mapa, ya podemos marcar las unidades que realmente tenemos y hasta llegar al modelo tridimensional, donde tenemos ya la tercera pata, que es la profundidad, que es la que no teníamos acá, por ejemplo, ¿bien? A esto le hacemos unas secciones, ¿bien? Y ahí podemos ver que sí, corresponde. Y me van a decir ustedes, acá no tenés ningún pozo, pero tenía muestreos yo de superficie, ¿sí? Y estos muestreos de superficie me decían que había intrusivo, muy similar a este, ¿sí? Y que acá teníamos una falla, acá había una estructura. Entonces dije yo, bueno, lo vamos a dibujar acá. No lo voy a tirar hacia abajo porque no tengo un dato, pero ya tengo una idea de que esta estructuración es la estructuración normal de precordillera, por eso hay que conocer muy bien la geología, ¿sí? Y esto es coherente que esté acá. No sabemos la extensión, quizás acá se hace más fino, quizás se hace más, pero no tenemos tampoco de no ponerlo porque está, ¿sí? Podríamos dejarlo ahí simplemente como algo chiquito, pero podemos darle esa influencia, ¿bien? Esta es la sección que vemos ahí nosotros, del modelo, ¿sí? Acá vemos una con transparencias en perspectiva, o sea, el mismo modelo cortado con una transparencia, y vemos también que los sondajes respetan estas areniscas. Quizá estas formas por ahí habría que verlas mejor. Acá vemos que
que tenemos una arenisca y un poquito de mármol, una caliza ahí, quizás un bloque, algo que quedó, pero bueno, por ahí, como les decía, ir de mayor a menor con las unidades, con el detalle también, para poder hacer las cosas principales y después dedicarnos al detalle, más si no es importante por ahí, de la parte minera no conviene poner tiempo en esto, sino meterle más tiempo a donde nosotros creemos que puede haber una zona mineralizada, que sería esta, que todos ya se están dando cuenta que esta zona es la que realmente puede interesar y que seguramente, y es así, tenemos valores de oro ahí. Esta es el mismo modelo digital puesto con la unidad, con la imagen satelital en 3 dimensiones, para que corresponda y estar seguros nosotros de que estamos haciendo el trabajo correcto y que corresponde y coherente con el modelamiento. Bien. Ahí vemos el modelamiento en sí. Bueno, y acá les muestro, para terminar el tema de lo que es modelamiento y seguir con lo que es estimación, que por ahí es lo más pesado. No sé cómo estoy con el tiempo, si alguien me puede, no quiero pasarme por favor, si alguien me puede avisar. Vamos manera, bien, bueno, bien considerando el horario en el que hemos empezado. Ok, gracias. Yo te aviso cualquier cosa. Esta es la forma que por ahí se pueden ver o podemos modelar diques intrusivos o vetas, ¿bien? Es un trabajo nuevo que se está logrando. Los software algunos no lo traían esta función, era muy manual. Esto no es que sea automático, sino que te libera un poco de generar planos y superficies en continuidad y poder cortarlos cuando uno ve que el dique se acaba o no hacer un plano eterno, así que vaya por toda la superficie, sino que lo podamos cortar e interceptar con esto. Todo esto es base de sondajes, ¿sí? Acá se ven cuerpos intrusivos en una superficie topográfica, se ven los contactos, ¿no? Estos contactos se hacen primero con un mapa geológico. Recuerden que lo primero que tenemos es un mapa geológico. Marcamos el mapa geológico y luego con las perforaciones que se hicieron en esta zona, vamos a lograr el intrusivo en 3 dimensiones. Acá vemos que tenemos una zona así, acá como que se va de este lado, sigue por acá, miren acá al fondo, siguen. Esta es una vista al oeste. Y acá hay un intrusivo que siempre lo vimos nosotros, pasamos por este camino, pero no sabíamos para dónde iba, cómo estaba. Siempre recuerden que los intrusivos tienen formas, ¿viste?, medias irregulares. Todos por ahí piensan que los intrusivos, o la forma principal o fundamental que muestran los autores, es el ejemplo del vertical, ¿sí? De un intrusivo que sale vertical, de abajo, perfecto. Bueno, sucede, se ha visto muchas veces, pero hay zonas de la corteza terrestre que no se corresponden por los modelos tradicionales, ¿no? Y esto puede corresponder a una zona así, ¿sí? Esto es lo mismo que estamos viendo acá, pero vemos que tiene una inclinación. ¿Por qué? ¿Por qué dimos esa inclinación? Porque teníamos sondajes que lo atravesaban y mostraban esa inclinación, ¿sí? Así que teníamos que darle una forma aproximada, quizás no es la más real, pero nos dice que estos son planos. Acá hay una falla, un despegue, acá hay otra zona de despegue, por eso que está ahí. Acá hay otra zona de despegue y nos va dando esa forma que por ahí algunos dicen, eso es muy exagerado. Pero la idea es tener una visión más general y no buscar quizá un intrusivo vertical, y lo estamos buscando inclinado, que quizá podemos tener más éxito. Esto ayuda a que los planificadores de una perforación, ¿no? Los geólogos pueden decir, no perforemos para allá porque no vamos a encontrar nada, perforemos de acá para acá, así podemos encontrar las raíces de este intrusivo. Bien, por ahí los conceptos fundamentales que existen son buenos, pero es bueno, como les decía yo, conocer el terreno donde estamos trabajando y cómo se comportan ahí, ¿sí? Tenemos por ahí una visión un poco de la cordillera, de cosas muy verticales que salen, que es conceptual, ¿no? Pero en la realidad por ahí te muestra que hay pórfidos, sobre todo pórfidos, inclinados, que casi son un sil, un filón capa, pueden ser también, que se manejan por estructuras, ¿no? Todo esto son estructuras que manejan estas formas, ¿no? Bueno, eso fue el modelamiento, y ahora cerramos ya un poquito con la estimación de recursos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta sobre el modelamiento? Lo vemos al final, para que no nos escapemos por los temas, digo, por ahí. Al final podemos hacer un espacio breve para las consultas.
en Ok. 5 o 10 minutitos más, como mucho. Ok. Bueno, el segundo eje fue la estimación de los recursos. Nosotros, una vez que tenemos un modelo que hicimos anteriormente, ese modelo puede ser un modelo mineral, ¿no? Un envolvente, puede ser un envolvente de valores de oro, de más de 1 gramo, por ejemplo, ¿no? Tenemos un envolvente de más de 1 gramo, hacemos un sólido, sabemos qué volumen tiene, pero necesitamos saber qué ley tiene, ¿sí? Porque la empresa necesita cuantificar los valores, ¿sí? Así que procedemos a hacer la estimación de los recursos, ¿no? En esta estimación de recursos vamos a tener que elaborar modelos de bloques, vamos a tener que ver los archivos y cómo se crea una estimación de recursos, una categoría de recursos, los reportes, y todo eso está basado en códigos internacionales, ¿sí? Un recurso es cuánto mineral yo tengo, cuánto mineral en onzas, cuánto mineral en toneladas, cuánto mineral en ley, porque acá comienzan a entrar ya los valores económicos, ¿sí? Hay muchas variables que juegan, así que tenemos que hacer nosotros ese sólido que tenemos, tratar de darle una forma que se pueda manejar, que se pueda explotar. La única que tenemos hasta ahora y la mejor es los cubos, los cuadrados. De ahí viene el modelo de bloques, ¿sí? Acá vemos una representación. Cada bloque es un valor que está dentro de ese sólido mineral, ¿bien? Acá vemos una expresión de un modelo de bloques con la grilla de colores, ¿sí? El modelo de bloques en sí, para que lo entiendan así más fácil, es lo único que tiene la empresa minera para decir, tengo un proyecto. ¿Bien? Tengo un proyecto económico con tantas cosas. A donde vaya a venderlo o a negociarlo o a mostrarlo, le van a decir, bueno, a ver tu modelo de bloques, a ver qué tiene, ¿sí? Si es un modelo conceptual, vas a tener un mapa, vas a tener un modelo 3D, pero no te dice nada el modelo económico. Así que todos te van a pedir un modelo de bloques. En todas las empresas vos salís a negociarlo, salís a mostrarlo, a ver el modelo de bloques, a ver cuántas onzas tenés, cuánto mineral tenés. La única forma de mostrar eso es con un modelo de bloque. Hay muchos que estiman, que hacen una regla de 3 simple, que dicen, si acá tengo 100 metros de mineral por 30, saca una cuenta por tanta ley, te lo dicen, sí, pero eso es muy, muy tomado así con pinzas, ¿bien? No podés certificar eso. Así que ahí tenemos, por ejemplo, lo que hablaba de los recursos. Uno tiene que categorizar recursos y la forma de categorizarlos es dándole un nombre, ¿no? Van a ser los recursos medidos, ¿sí? Los indicados y los inferidos. ¿En qué va esto? En la certeza de cada uno, en la confiabilidad de cada uno. Bien, ahí tenemos un cuerpo mineral, lo que se ve en la imagen, y lo del centro es un recurso medido. ¿Por qué un recurso medido? ¿Por qué se llama medido? Porque tenemos la certeza de que el mineral que nosotros estamos perforando, muestreando, está ahí. Porque tenemos una cuestión de estadística, de geoestadística por variogramas y por distancias, ¿sí? A medida que nosotros encontramos un cuerpo mineralizado, lo vamos a perforar seguido, hacen seguido en distancia, y eso nos da certeza del cuerpo. A medida que nos vamos alejando de eso, vamos a perforar quizá más alejado, a ver qué hay, y si tenemos algunos pozos interesantes, va a ser un recurso indicado. Y lo que nos queda, que por ahí tenemos a 500 metros, un pozo con buenos valores, por lo demás es malo, eso va a ser un recurso inferido. ¿Bien? Ahí viene la categoría de recursos. Hay muchos métodos de categorizar recursos. Casi siempre es por variograma. El variograma te va a mostrar la continuidad de las leyes, ¿no? De los pares de leyes. Entonces, mientras más continua sea eso, la ley va a tener más certeza. ¿Bien? Entonces, esto es un nivel de confiabilidad. Mientras más alejados tengamos valores, no va a tener tanta certeza porque va a tener lugares vacíos, que seguramente no hay, y va a ser un inferido. A medida que nos acercamos a la mena, la parte más importante va a ser un recurso medido. ¿Bien? Ahí vemos otra imagen. Este es un modelo real, donde tenemos en rojo los modelos, el recurso medido, el indicado está en amarillo y el inferido está en azul. Ahí vemos que el medido es muy poco.
porque tenemos unos sondajes ahí cercanos, muy cerquitas uno de otro, y eso nos da un recurso medido. Pero lo que más tenemos es un recurso indicado, ¿sí? ¿Qué se hace con eso? Si eso está bueno para explorar, vamos a recategorizar en un momento. O sea, vamos a hacer más perforaciones en el recurso indicado, cosa de ese indicado, pasarlo a medido, ¿sí? Por eso un modelo de bloques y un modelo digital de terreno nos da también, un modelo de mineralización, un envolvente, nos da la forma de explorar, de seguir explorando, ¿sí? Una vez que tenemos esto, ya podemos planificar un plan de perforación para pasar ese amarillo que se convierte en rojo, ¿sí? O sea que vamos a hacer perforaciones más continuas para recategorizar y que el indicado pase a medido, ¿sí? Y el inferido también es bueno. Por ahí no es malo tener inferido. Es bueno porque nos dice que tenemos más opciones de perforar, de descubrir. Y ese inferido puede pasar quizás a indicado. Y eso ya es más que bueno. Esto es una regla principal. En las minas que se trabajan, siempre es bueno seguir encontrando más recursos medidos, indicado, inferido, ¿no? Casi siempre en las minas que no hay exploración, el inferido empieza a disminuir, porque cada vez vas aumentando el medido del indicado, y el inferido, si no se explora, el inferido cada vez menos, ¿sí? Por eso lo bueno es que haya siempre más inferido, porque eso nos dice que estamos explorando y estamos descubriendo nuevas zonas más alejadas que pueden recategorizarse. Bueno, vemos también un modelo de bloques en planta. Estos son bloques, el anterior, no me olvidé de contarles, este es un modelo de subbloques, un octree. ¿Por qué se hace subbloque y no bloque regular? Los bloques son casi siempre regulares, de 5 por 5 por 5, 10 por 10 por 10, que va a depender de la altura del banco de explotación. Eso en superficie. En subterráneos se usan bloques más pequeños, de acuerdo a las unidades subterráneas. ¿Por qué dijimos subbloque? Porque la forma del cuerpo quizás es muy irregular, y con los bloques más pequeños podemos darle mejor forma a esas formas irregulares, ¿bien? Esto es un bloque regular de 10 por 10 por 10, y estas son zonas importantes de mineralización. Este es otro igual también, donde vemos ahí, vemos acá una zona donde aparentemente hay unas estructuras, ¿bien? Esto nos dice muchas cosas. Acá hay sondaje seguramente y nos da un parámetro, y esto nos dice que en estos vacíos puede haber algo, porque acá tenemos, acá no, acá tenemos, puede haber una repetición, puede haber algo ahí para observar, ¿no? Ahí tenemos también un modelo de bloque donde se ven las leyes, ¿sí? Nosotros tenemos que corroborar siempre estos valores con los pozos, ¿sí? Estos valores son los que nos da un método que es el Kriging, ¿sí? Para estimar. Y acá, como dice, el modelo de bloques discretiza los datos continuos en discretos, o sea, los datos continuos de las leyes los convierte en un punto, ¿sí? Por eso podemos hacer un modelo de bloque. Ese punto va a tener valores de ley, de oro, va a tener la litología, va a tener muchísimos datos que nosotros le vamos a incorporar a cada bloque, ¿bien? Y bueno, una forma de corroborar es esta también. Tenemos pozos altos, obviamente que tenemos que tener valores altos en los modelos de bloque, ya estimados. Valores bajos, como estos azules, vamos a estar en una zona que no tenemos. Que obviamente los bloques tienen que estar pintados de una zona que no tenemos valores. Así que esto es una comprobación visual, ¿no? Esto es importantísimo también para la parte ingenieril, porque la parte ingenieril va a saber que si no puede entrar por acá, si entra con una rampa por acá para explotar esto en forma subterránea, va a comerse un montón va a atravesar mucho estéril, ¿sí? Por ahí le conviene entrar por una zona donde haya más mineral para que esa misma labor sirva para sacar mineral mientras va haciendo los túneles de acceso, ¿no? Así que este es el trabajo como geólogo que nosotros entregamos a los ingenieros para que los ingenieros hagan el plan minero, ¿bien? Bueno, entonces, volviendo al tema de recursos, los recursos minerales o recursos geológicos son concentraciones de material de interés con posibilidad razonable de extracción eventual, y está basado en la evidencia geológica, ¿no? Los factores económicos, técnicos, no necesariamente pueden estar demostrados, simplemente son valores geológicos en la primera etapa, ¿no? Y el nivel de confianza, vamos a decir que el medido es el de alta confianza, ¿no? El indicado tiene una confianza intermedia, esas son las categorías en sí, y el inferido una baja confianza. Luego tenemos otro concepto que es cuando se comienza la prefactibilidad, la factibilidad, cuando tenemos las reservas minerales. Las reservas, van a escuchar ustedes muchas veces los recursos y las reservas. Las reservas es parte de los recursos que es económicamente explotable. Ahí ya comienzan a entrar las variables económicas,
las variables de explotación, los costos, ¿sí? Que nosotros en los recursos geológicos no los tenemos todavía. Entonces está basado en los estudios de perfectibilidad. Los factores económicos técnicos consideran la minería, la metalurgia, los costos, las leyes, la parte ambiental, la legalidad y el permiso social también, ¿no? ¿De qué nos sirve tener un mineral de alta ley, un gran recurso, si no lo podemos sacar porque la gente está en contra de la minería? ¿Sí? Acá en Argentina pasa muchísimo eso, ¿bien? Así que todos esos factores son los que van a condicionar a la reserva. Yo puedo tener un recurso gigante en el subsuelo, pero no lo puedo explotar porque está a más de 5 kilómetros y sacarlo es carísimo, o sea que ya no me sirve. No es, la reserva es casi cero, ¿bien? Y la confianza de la reserva mineral, bueno, tenemos la reserva probable y la reserva probada también. Son términos por ahí que se cruzan. La reserva probable es la que sacamos del recurso indicado y a veces el medido. Y la probada es derivar del recurso medido solamente. ¿Bien? O sea que lo más de mayor confianza que tenemos. Y una regla clave con esto, que es el recurso, por ejemplo, que ustedes se acuerden, es la que existe en el subsuelo. Y la reserva, la que realmente se puede extraer y vender con cierta ganancia. ¿Bien? Vamos a tener reportes, porque todo esto que nosotros hacemos tenemos que reportarlo, ¿sí? Hay tipos de reportes, por ejemplo, el reporte de Vulcan, el de la derecha, el de la izquierda arriba, un reporte de DICPRO, donde nos dice el tonelaje, la ley promedio y las onzas. Igual, el tonelaje, la ley y el promedio, y la ley, sí, y las onzas que vamos a tener, ¿bien? Cada vez que nosotros calculamos o tenemos una estimación de recursos, esto es una regla casi muy del geólogo explorador. Si conseguimos, no sé, 500 onzas, ya sabemos que lo multiplicamos por el valor del oro que está en este momento y decimos, bueno, hemos generado recursos para pagar algunos sueldos. Muchas veces se piensa así, pero es bueno descubrir siempre un poco más, ¿sí? Bueno, luego de esto, todos estos reportes y estas estimaciones de recursos tienen que ser auditadas. Ustedes saben que hubo una gran estafa que hasta se llegó a hacer una película, ¿no? Lo que pasó con Briex, este gran problema que hicieron ellos estafando muchos inversores con un depósito que realmente no existía. Y se inventaron los códigos internacionales, ¿no? Acá se los dejo escrito. Hay cada zona o cada región tiene un código por el cual regirse, en el cual nosotros tenemos que reportarnos, mostrar lo que tenemos para poder cotizar en las bolsas. Hay dos códigos que son fundamentales en este momento, que es el NI 43101, que es para los que operan en Canadá, Estados Unidos. Hay otros para Estados Unidos que son más pequeños, como el de Colombia, el de Sudáfrica, el SAMREC. Y luego tenemos el código York, también es utilizado para los que generan en Australasia, que le llaman Australia, Nueva Zelanda. Argentina generalmente no tiene un código oficial así. Yo creo que deberían tenerlo. Se debería trabajar en eso. Pero nos regimos por NI 43101 o el York, ¿sí? En Sudamérica solemos regirnos por ese también. Que son códigos que te dicen cómo vas a tener que trabajar para que seas confiable, prácticamente en esas palabras, ¿sí? Como habla ahí el NI 43101 y el York, garantizan una divulgación justa, precisión y transparencia en la información, dice, ¿sí? Todas las empresas que cotizan en bolsa de valores, ¿para qué querés cotizar en bolsa? Querés cotizar para que te den dinero para poder seguir explorando o explotando, ¿bien? Utilizan las categorías de medido, indicado, inferido y las reservas también, ¿bien? No así el inferido, perdón, el inferido no se lo toma porque es un recurso que no se sabe muy bien si está. Bueno, todos los informes los debe presentar o los debe preparar una persona calificada, un QP, que es un geocientífico aprobado por ciertas entidades geológicas, económicas, que van a decir, esta persona es confiable, esta persona conoce el proyecto, él puede firmar y aceptar ciertas cosas que pone la empresa y decir qué está bien hecho o qué está mal hecho, ¿no? Hay muchas personas calificadas en el mundo que son los que van por todos los proyectos diciendo si ese trabajo existe. Por ahí uno puede presentar en el banco un proyecto minero ante un organismo que te va a prestar el dinero y hoy por hoy nadie te lo presta por lo que pasó con Briggs. Van a mandar seguramente un QP a ese yacimiento a ver si existe, empezando, si es que está, si es que no hay problemas con la sociedad, si es que la población está de acuerdo, si es que
La mineralización es como dice tu informe. En sí, estos códigos, dice, definen estándares que promueven la aplicación de buenas prácticas profesionales. O sea, nosotros necesitamos siempre por ahí que nos corrijan, porque es bueno que nos corrijan, que venga un cupé, alguien de afuera. Obviamente alguien tiene que ser alguien que conozca el proyecto, que haya trabajado en proyectos similares, ¿sí? No puedo mandar a alguien experto en Carlin a auditar betas de la Patagonia, ¿sí? Necesitamos una persona que haya trabajado en beta para que vaya a ver betas, exactamente, ¿no? Y nos va a ayudar a trabajar mejor, a poder no enviar quizá inferidos, meterlos en medidos o en indicados y a seguir esas buenas prácticas que están siguiendo todo el mundo y toda la industria, estar alineados con la industria de los metales, ¿no? Y bueno, para terminar y terminando, situaciones comunes que deben considerarse en el cálculo de estos recursos. Por ejemplo, inclusión de recursos minerales, lo que decía recién, de baja ley, que están muy profundos, ¿sí? Cuando es poco probable que ese material pueda extraerse, ¿bien? Tonelajes sustanciales de recursos minerales basados en intersección de un solo sondeo, ¿sí? Casi siempre los recursos medidos tienen que tener mínimo 3 sondeos muy cercanos para que sea confiable, ¿sí? Con un sondaje directamente es inferido. Grandes áreas que tienen mucho estéril, ¿no? Y hay mucha dispersión de ese mineral, por eso hay que conocer muy bien la geología, no podemos ponerlo directamente como un recurso medido. Y bueno, donde hay muchos por ahí hacen agua en los modelamientos de estimaciones con las vetas. Las vetas angostas por ahí generan una sobreestimación. Hay que conocer muy bien las vetas y hay que conocer muy bien el modelo que vas y cómo la vas a estimar, porque las vetas, como no tienen un ancho constante, pueden adelgazarse, pueden engrosarse, pues puede generar una sobreestimación que ha pasado en otras empresas y puede generar, qué sé yo, un 40% de mineral que no existe. Y a vos te lo está mostrando el software, es perfecto, pero no existe, no está. Clasificación de recursos minerales que se basa únicamente en parámetros estadísticos, no solo en estadística hay que basarlo, sino también en la geología. ¿Bien? Bueno, y compresión, la falta de compresión, uso insuficiente de interpretaciones geológicas durante el modelado, hay que conocer muy bien la geología, por ahí los apuros, por ahí las empresas te exigen, no, sacame ya este modelo, sacame ya ubicame ya cuántas onzas tengo, y van despreciando la geología, porque la geología, si uno lo tiene en cuenta, te va a servir para la metalurgia, ¿sí? El ingeniero después, el metalurgista, cuando venga a sacar ese mineral, va a decir, ¿por qué no me dijeron que había sulfuro? Si me dijeron primero que había óxido, nunca dijeron de los sulfuros. No, pasa que, y ahí empiezan los problemas, porque ese mineral va a la planta. Todos estos datos son los que tienen que tomar los geólogos cuando están logueando, cuando empiezan. Todos esos datos se van a juntar algún día y van a ser modelados. Por eso todo tiene que estar descrito, porque esta es la suma de todo el trabajo que se hace desde el principio. Y bueno, y lo final, para que también te limita en ciertos puntos, es el software, el equipo, la computadora, los procesadores, que mientras más poderosos sean, mejor vamos a trabajar y vamos a obtener más rápido, porque la idea de tener un modelo rápido, no, como digo yo por ahí, rápido pero no apurado, ¿sí? Un modelo que no sea apurado, ¿sí? Es que te va a dejar tiempo para hacer geología, para seguir pensando interpretaciones, ¿bien? Si no te da tiempo, solamente te centrás en la parte de algoritmo, de geoestadística, no terminaste pensando en la geología. Por eso yo celebro y abogo por los software que son más intuitivos y más rápidos para que te puedan dejar tiempo para que vos pienses en cómo modelar, en cómo es la geología y en cómo puede ser en profundidad las cosas. Y acá tenemos un ejemplo para cerrar. La realidad con el modelo, ¿no? Tenemos sondajes con unos interceptos de mineral, se ven los interceptos, y el modelador que hizo, rellenó todo eso y dijo, todo esto es mineral, y no era así. Después entró el ingeniero y empezó a ver que había unos espacios y se generaron problemas y bueno, empezaron a perder dinero. De la derecha también, vemos acá que arriba se modeló como una zona, como un gran cuerpo, ¿sí? Y realmente eran estructuras, vetitas muy pequeñas, que no sumaban todo este porcentaje. ¿Por qué? Porque no se hicieron más perforaciones, se modeló directamente con lo que había. Puede pasar, sucedió 50 veces, 1000 veces, esto pasó en el mundo. Yo lo hubiera modelado así, por ejemplo, para equivocarme, ¿no?
Otro hubiera modelado así, como que tenemos pliegues, pero bueno, cada uno lo hace como la experiencia que tiene, por eso hay que conocer muy bien. Estas estructuras pequeñas que vemos ahí de la derecha, quizás están en superficie, quizás hay estructuras que se ven y quizás las pasamos de largo, no las vimos o no las tomamos en cuenta y pasó eso. ¿Bien? Por eso es muy importante la observación del campo, la observación de los testigos, la observación de las muestras, la buena descripción, las buenas prácticas para llegar a un modelo acabado y lo más real o aproximado a la realidad posible. Y con esto me despido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias también a todos por estar presentes. Ahora, bueno, habilitamos preguntas. Si quieren activar los micrófonos para que sea un poco más dinámico. Si no, bueno, está el chat también disponible. Sí, un poco rápido, disculpen, pasa que es un tema un poco también muy tedioso, pero quería demostrarles más o menos lo que eran los dos ejes, ¿no? El modelamiento y la estimación. Uno no es sin el otro, es así como avanzan en la industria. Y como les decía, es la culminación de todo el trabajo geológico de exploración. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, vemos muchos comentarios lindos en el chat, pero bueno, si no hay preguntas. En el chat. ¿Sí? A ver, no puedo ver el chat. No sé. A ver, ahí se las leo. Dice Ronnie Navarro. ¿Qué recomendaciones aconseja para profundidad, direcciones e inclinación de sondaje para modelar un porfio de cobre? Discúlpame, repetime otra vez. ¿Qué recomendaciones aconseja para profundidad, dirección e inclinación de sondajes para modelar un porfio de cobre? Y primero tenés que tener delimitado las alteraciones. Hay que modelar primero las alteraciones, ¿sí? Que seguramente están vinculadas. Primero tenés que tener las alteraciones. Una vez que tengas las alteraciones, tenés que ver cómo están en superficie, modeladas, cómo las podés traslapar o llevarlas a profundidad y ahí ver los pozos con el ángulo. Lo principal es, nunca se recomienda pozos verticales, ¿sí? Sino pozos inclinados, porque en teoría cortarían un poco más de estructuras o de alteraciones en poca distancia, ¿sí? Un pozo vertical casi siempre puede agarrar una estructura e ir por un punto o por un dique o por una zona y no te va a cortar nada más que eso y quizás estás pasando a centímetros o a metros de una alteración o de una estructura importante. Criterio estadístico que utilizan para clasificar recursos. Bueno, se usa mucho, principalmente empezamos a hacer los variogramas, ¿sí? Vemos la continuidad de las leyes. Una vez que tenemos el variograma ajustado, ¿sí? Ya obviamente ajustado porque ya vimos más o menos con un plano cómo están, en qué dirección, en qué azimut están las principales muestras de mayor valor, ¿no? Y el criterio que tenemos son los alcances, ¿sí? Por ahí, para un recurso medido, podemos hacer el 50% del alcance, el 25% del alcance, depende de la geología y depende también la distancia que tengamos de espaciamiento de los sondajes, ¿sí? Si los sondajes están en una malla regular de 25 por 25, sabemos que nuestro recurso medido va a ser prácticamente ese, ¿sí? Si nuestra malla regular es más grande, vamos a tener que achicar un poco el recurso. Pero todo va a depender de eso, de la malla de perforación y cómo se presentan los valores. Pero casi siempre con el variograma y de ahí tenemos que ver, como dije en el slide,
la geología, ¿sí? A ver, ¿cómo es ese salto? Realizar salto en modelo de bloques. En betas entre 0.15 y 0.5. Oh, es difícil eso. Pero sí, todo se puede ajustar. Se puede ajustar. ¿Había otra más, creo? No sé, no la veo. Sí, Guillermo tenemos a ver otra Montenegro pregunta. también, que dice, a tu experiencia y conocimiento, ¿cuál método tiene mejor resultado? Kriging, inverso a la distancia, etcétera. ¿O el método va a depender del tipo de depósito? Exactamente. El método primero va a depender de la cantidad de muestras que tengas. Vos para un Kriging necesitas muchas muestras, ¿sí? Para un variograma, para que te cree un variograma, el Kriging trabaja con variogramas, ¿no? Va a necesitar muchas muestras, ¿sí? Para un inverso a la distancia necesitas pocas muestras. ¿Qué hacemos nosotros principalmente? Yo cuando tengo, eso se llama también simulaciones, cuando tengo un proyecto nuevo, le hago un inverso a la distancia al cubo, ¿sí? Esto quizás no lo han escuchado, quizás sí, no sé. No inverso al cuadrado, un inverso al cubo le meto, ¿sí? Es bastante bueno, funciona bien. Y veo que me da, ¿sí? Le hago un NN. Siempre tenés que hacer un NN, el vecino más cercano, porque ese te da la correlación real. Esa es la muestra real, la muestra real versus la muestra esperada, que te la va a dar el método de Kriging o inverso. Le hago un inverso a la distancia del cubo y luego veo que me sale. Si veo que tengo más muestras o menos muestras, veo los variogramas. Si los variogramas salen bien, se puede hacer una curva, le hago Kriging. Si no le puede hacer una curva, queda con inverso a la distancia del cubo. No es malo, es válido, cualquier código te lo acepta. Casi todos hay un estigma por ahí del que no usa Kriging. El Kriging se usa muy bien, pero hay zonas que el oro sobre todo tiene mucha variabilidad y cuesta mucho por ahí los variogramas ajustarlos. No así el cobre es mucho más estable, no es tan variable como el oro. ¿Sí? Y yo he estimado depósitos de litio. El litio es mucho más estable que cualquier otra cosa. Estimé una vez un salar de litio. Y con inverso a la distancia salía perfecto. ¿Dónde te das cuenta? Con el NN, con el vecino más cercano. Ahí corroborás que los valores que vos tenés en recursos no se te disparen más del 5%. ¿Sí? No sé si más o menos te respondí. ¿Cómo los aguanto? Y bueno, se aguantan. Uno en tantos años tiene por ahí cierta cintura mental, ¿no? No real, para poder decirle, bueno, espérate, ya en cualquier momento te lo tengo, esta semana te lo tengo, y las onzas van a salir, pero bueno, todo se demora su tiempo, siempre tenés que meterle la geología. Por ahí hay apuros, pero vos le tenés que aclarar, esto es provisorio. Este resultado es provisorio, no es el definitivo. ¿Sí? Bien. Gracias, Daniel. Tal vez para ir finalizando, hay otra pregunta que dice, ¿en qué orden se recomienda hacer los modelamientos? Empiezo desde litologías, estructuras, alteraciones. Principalmente vas a modelar la litología, ¿sí? La litología te va a dar ciertos cortes para poder decir, si hay litologías que se interceptan o se cortan, ya tenés que hacer la cronología, te va a dar la forma de las estructuras prácticamente. Si los mapeos de superficie están bien hechos, te va a dar zonas que se truncan, estamos hablando en un plano, ¿no? Zonas que se truncan, zonas que avanzan una sobre otra, y ya te está dando una idea de las estructuras. Así que lo principal, yo recomiendo la geología. Siempre primero. Bien, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Sé que quedan muchas dudas, pero de última, si querés pasar un correo por el chat para que el interesado se comunique con vos. Ya está en curso la última charla del día de hoy. Si se fijan por el grupo, está el enlace, es vía Zoom, así que los